muchas gracias a todos. Y paso ahora la palabra al consejero, porque, como os digo, ha hecho un esfuerzo muy especial en querer acompañaros hoy aquí a todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, querido alcalde. Muchas gracias también a todos los directores y profesores de colegio. Muchas gracias también a todos los miembros de la corporación municipal, porque desde luego no podéis haber elegido un sitio más chulo para venir aquí a celebrar el Día del Medio Ambiente. Desde luego, en todo el tiempo que llevo como consejero, nunca tuve un auditorio tan maravilloso como el que tengo ahora. La verdad que poder estar rodeado de niños como vosotros para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y para celebrar este aula medioambiental tan maravillosa que tenéis en Torrelavega, desde luego para mí es un inmenso placer y por supuesto no me quería perder por nada del mundo estar en este acto, aunque fuese de forma rápida de 5 minutos, porque viéndoos a vosotros, viendo a los niños, es como, desde luego sois nuestra inspiración para trabajar en temas medioambientales. Desde luego nos ilusiona muchísimo desde la consejería y desde todas las administraciones saber que, como decía uno de vuestros responsables antes, tenemos una magnífica cantera para defender el medio ambiente. Sabemos que trabajamos para vosotros y con vosotros. Las actividades que vosotros estáis haciendo, de crear pues, logotipos, eslogan, mascotas, son enormemente importantes. Igual que trabajamos nosotros desde las administraciones, a vosotros estáis en una fase para conocer el medio ambiente, para disfrutar del medio ambiente, para aprender a tenerle cariño, pero además es que nos estáis ayudando, porque con vuestros eslogan, con vuestras mascotas, con vuestros logotipos, cumplís también un papel tremendamente importante. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Esos eslogan, tanto los que vais a dar, esas frases que nos sirven a todos y nos ayudan a todos para darnos cuenta en nuestra vida diaria de la importancia del medio ambiente, seguro que son fenomenales y van a cumplir un papel extraordinario. O sea que por eso os doy gracias, le doy las gracias al ayuntamiento, a los responsables del aula, a los profesores y por supuesto a todos vosotros por ese esfuerzo que habéis hecho en defensa del medio ambiente.